Hola a todos, soy el narrador y hoy estoy aquí para acompañarte en un viaje que no olvidarás. Sé que este video es tu aliado para dormir, pero antes de sumergirte en el descanso, regálame un like y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia. Y dime, ¿desde dónde me escuchas y qué hora marca tu reloj? Ahora, prepárate, acomódate y deja que la calma te envuelva. Te recomiendo que cierres los ojos, respira hondo, deja que el sonido de mi voz te envuelva, porque esta noche vamos a cruzar un umbral del que tal vez no quieras regresar. Hay historias que duermen en los rincones oscuros de la memoria colectiva. Leyendas urbanas, sí, pero también hechos documentados, registrados, como cicatrices en los archivos de la policía, en los noticieros de madrugada. Y hay una en particular que ha fascinado y aterrorizado a generaciones en la casa maldita de Amityville, aquella donde la familia de Feo fue brutalmente asesinada por su propio hijo en una madrugada de noviembre, una casa que aún hoy, dicen, respira y observa. Ahora imagina que yo te cuente esta historia, no como un espectador, sino como alguien que vivió y sobrevivió a lo que nadie más quiso contar. Me llamo David Turner, soy periodista de investigación, o lo era, antes de que mi cordura se hiciera pedazos. Hace 2 años recibí una oferta imposible de rechazar. Una editorial de Nueva York me pagaría una suma obscena por pasar 7 noches en la casa de Amityville, solo con cámaras, grabadoras, sensores de movimiento y un contrato que estipulaba, pase lo que pase, no salgas antes de cumplir el plazo. No creía en fantasmas, no creía en maldiciones, creía en ratings, en vender una historia jugosa. Why? El 14 de octubre, una noche húmeda y gris, llegué a la dirección maldita en 112 Ocean Avenue. La fachada, renovada y pintada en tonos claros, trataba de disimular su infame pasado, pero algo en el aire pesaba como plomo. Un silencio anómalo, como si el tiempo allí dentro se hubiese detenido. Crucé el umbral con mis maletas, la puerta crujió y me dije: todo es sugestión. Grande fue mi error, porque en cuanto el primer pie tocó el suelo de la sala, supe que no estaba solo. Supe que había sido observado por algo que había aprendido a odiar la carne humana. Y esta es mi historia. El primer impacto fue el aire. No era un frío normal, de esos que se filtran por las rendijas de una casa vieja. No, este frío parecía deslizarse por dentro de la piel, como dedos invisibles buscando cada nervio vértebra. Y aunque cerré la puerta detrás de mí, el silencio no se rompió. Ni el eco de mis pasos. Era como si las paredes tragaran el sonido. Saqué la linterna. Las luces funcionaban, según me dijeron, pero preferí controlar el entorno. No te imaginas lo que significa estar realmente solo en un sitio así, donde cada habitación tiene una historia escrita en sangre. Common Dispatcher, repasando con el haz de luz las paredes, eran blancas, recién pintadas, en apariencia normales, pero cada cierto tramo, manchas de humedad o de algo más oscuro, como sombras atrapadas bajo la pintura. El salón principal, con su enorme ventanal que da al río, estaba vacío. Solo quedaba una mecedora de madera antigua. Se decía que había pertenecido a la madre de Ronald DeFeo, que solía dormir allí en noches de insomnio, justo antes de ser asesinada. Me acerqué inconsciente, como hipnotizado, Annie, lo juro, cuando pasé la linterna por los brazos de la silla. Vi marcas profundas, como si alguien o algo las hubiese arañado. Pero debía ser sugestión. Tenía que serlo. Coloqué las cámaras, activé las grabadoras y, para no volverme loco, empecé a hablarle a la cámara, narrando cada detalle. Día 1, 22 a 14 horas, han instalado
ningún fenómeno, solo una tensión ambiental que es difícil describir. Y sin embargo, en mí, una aparición, como si algo me advirtiera, vete ahora. No lo hice, subí las escaleras hacia las habitaciones. Cada peldaño crujía como si se quejara de mi peso. Las paredes parecían más cerradas, más angostas. La habitación que perteneció a los hermanos de Feo aún conservaba la forma de las camas, aunque los muebles ya no estaban en la madera del suelo, cubierta por una fina capa de polvo, excepto en un rincón, donde parecían notarse huellas. Recientes no podía ser. Nadie había estado aquí. El lugar estaba sellado por contrato. Me agaché en las huellas, parecían de pies descalzos. Pero ¿cómo Dios? Cerré los ojos un segundo. ¿No es real, David? ¿El cerebro juega malas pasadas? Coloqué otra cámara, y fue entonces que lo escuché por primera vez. Un susurro nítido, demasiado cerca. Vete. Vit mi caer en seco. Nadie, solo la mecedora, abajo, moviéndose. No era el viento. No había corriente. Era como si alguien invisible se hubiese sentado y empujaba. Una y otra vez. Bajé las escaleras con el corazón a mil. Revisé la puerta, seguía cerrada. Nadie había entrado. Saqué el teléfono para enviar un mensaje, sin señal, en lo que ya me pareció raro. Las pruebas previas de cobertura habían sido positivas. La primera noche, te juro, no dormí. Cada tanto sonidos, no crujidos de la casa, no ruidos del entorno, no. Pasos, pisadas claras en el piso superior. Cuando yo estaba abajo, grabadoras encendidas, cámaras funcionando, pero en directo, el miedo me carcomía. Entonces vino el momento que me hizo comprender que aquello no era solo sugestión. Eran las 3:14 de la madrugada, la hora exacta de los asesinatos. Why me? Un moderno smartwatch. Se apagó de golpe. Toda la casa se sumió en una oscuridad antinatural. No falló la luz de red, no falló el sistema eléctrico. No, el negro era total, como si una manta espesa hubiera cubierto cada fotón. Y allí, en medio de la nada, escuché la risa de un niño, justo a mis espaldas. La risa era suave, pero cargada de una malicia imposible de describir, como si el aire mismo se llenara de una presencia burlona que jugaba conmigo, que sabía que estaba completamente solo, sin escapatoria. Giré sobre mis talones, la linterna temblaba en mi mano. No había nadie, pero esa sensación, ese cosquilleo helado en la nuca, me decía que no estaba imaginando nada y entonces el sonido de pasos pequeños como los de un niño corriendo por la planta de arriba, subiendo, bajando, corriendo. No eran ratas, no eran tuberías, eran pasos humanamente imposibles, porque no había nadie más. Why, se escuchaban con una nitidez escalofriante. Mi Amdivala. Subí de nuevo las escaleras. Cada peldaño parecía resistirse, gimiendo bajo mis pies. Al llegar a la habitación de los niños, un detalle me paralizó a la cámara que había dejado allí. Estaba en el suelo, como si la hubieran empujado. La revisé, rota, y junto a ella, en la madera polvorienta, una palabra garabateada con dedo fueran. Era imposible. Yo había dejado ese suelo limpio hacía apenas 2 horas. En ese instante, la temperatura cayó de forma brutal. Mi aliento se volvió visible. Los cristales de las ventanas comenzaron a empañarse. Y en uno de ellos, lentamente, desde el interior, una mano invisible trazaba círculos, como si algo al otro lado quisiera atraerme. Esto es imposible, me repetía. Estoy perdiendo la cabeza. Y justo cuando estaba a punto de dar la vuelta, lo vi reflejado en el cristal. Una figura pequeña, un niño, de pie detrás de mí en su rostro, con ojos hundidos.
El corazón se me detuvo. Me giré en un arrebato de terror, pero no había nada, solo el frío y esa sensación de ser observado, de que algo me acompañaba. Bajé corriendo. Al llegar a la sala, las cámaras de seguridad parpadeaban, grababan. Sí, pero las imágenes se distorsionaban, como si la misma casa tratara de ocultar lo que pasaba. El reloj de pared se detuvo en seco en las 3:15 de la mañana, y entonces una nueva voz, no la de un niño, era más profunda, gutural, susurrando en mi oído derecho: quedaste atrapado. David, en el terror, me atenazó. Corrí a la puerta, la golpeé, intenté abrirla. Nada en la cerradura. Estaba trabada. Why la mecedora. Abajo, moviéndose más rápido, como si algo invisible se balanceara con violencia. Yo no era un novato. Había investigado casas supuestamente embrujadas antes. Todo era explicable. Pero no esto, no. En Amityville. No en esta maldita casa, en esa noche. No pude dormir. No cerré los ojos ni un instante ni la pelo. Sabía que aún faltaban 6 noches más, 6 noches, en el corazón de la oscuridad. El amanecer llegó como un suspiro, pero no trajo alivio. La luz del sol apenas tocaba las ventanas. Era como si la casa la rechazara, como si la oscuridad estuviera impregnada en las paredes. Salí al porche para respirar, para intentar calmarme. Y allí descubrí otra anomalía. Las ventanas por fuera estaban empañadas, todas y en una de ellas una silueta de mano, marcada desde dentro, lo juro. Esa marca no estaba cuando inspeccioné la noche anterior. Volví adentro, revisé las grabaciones, y allí empezó el horror tangible. A las 3:15 en punto, la cámara del salón, que debería haber grabado el balanceo de la mecedora, mostraba otra cosa. Por unos segundos, apenas 5 frames, se veía una figura delgada, huesuda, de pie detrás de la silla, mirando directo a la cámara. No era una niña, no era humano, era algo distorsionado, imposible. Un rostro como desgarrado, sin ojos, solo 2 cavernas negras. Mi garganta se secó. No podía ser un error de la cinta. Allí estaban. Apreté los puños. Tenía que seguir. Era mi trabajo. Y mi obsesión en esa tarde. Decidí explorar el sótano. Si había un epicentro de la actividad, debía estar allí. Bajé con cuidado. Las escaleras, mohosas, cada paso parecía rechinar en el aire muerto. El sótano era amplio, con columnas de madera carcomida y un olor penetrante, como a tierra húmeda mezclada con hierro. Sangre, no había luz, solo mi linterna al fondo. La famosa habitación roja, oculta tras una pequeña puerta baja, que los Lutz aseguraron nunca haber visto antes de mudarse. Me arrodillé, abrí la puerta y el hedor se intensificó. Dentro, las paredes, pintadas de rojo oscuro, absorbían la luz, y sobre el suelo, huesos no humanos, al menos no todos. Algunos parecían de animales, otros demasiado largos, demasiado finos, irreconocibles. Entonces, un golpe seco. La puerta del sótano se cerró de golpe arriba. Corrí, subí las escaleras de 2 en 2. Golpeé. La manía estaba trabada. La casa me estaba encerrando. Y allí, atrapado, lo escuché. Una voz, resonando por el sótano, pero sin origen claro. Aquí te quedas, como ellos. Los huesos crujieron, como si algo invisible se moviera entre ellos. La linterna parpadeó, y en la pared roja, lentamente, apareció un rostro. No pintado, no una ilusión. Era como si la carne misma de la pared respirara, mostrando esa mueca macabra que me observaba. No recuerdo cómo, pero logré salir. La puerta se abrió sola,
como si la casa jugara conmigo. Esa noche subí todo el equipo a la planta superior. No quería bajar más. No quería quedarme a oscuras de nuevo, pero la casa tenía otros planes y lo peor. Apenas era la segunda noche. La segunda noche me cambió. El miedo ya no era algo que pudiera racionalizar. La casa, cada rincón vibraba con una energía oscura, espesa. No era sugestión, era real. Lo sentías en la piel, en el pecho, como si algo invisible se arrastrara por las paredes, observándote desde cada sombra. Subí las cámaras al dormitorio principal, el mismo donde Ronald DeFeo había matado a sus padres, de un tiro en la cabeza mientras dormía. Decían que el ambiente allí era insoportable, y no se equivocaban. El aire era más denso, cargado de electricidad, y un hedor a pólvora rancia y sudor frío impregnaba todo. Coloqué el equipo y esperé. Las horas pasaban lentas, como si el tiempo mismo se distorsionara. Cada tic del reloj de pulsera sonaba ensordecedor. 1 a.m., 2 o'clock, las 3:08, a las 3:15 exactas, comenzó de nuevo un crujido, como de pasos pesados, pero no en el suelo, sino en el techo. No era lógico. El desván estaba vacío. Los pasos recorrían la habitación superior, lentamente, y después bajaban por las paredes, como si algo caminara verticalmente, buscando entrar. La cámara captaba un frío repentino. La temperatura cayó a -2 grados en segundos. Mi aliento se condensaba en nubes densas, y en la pantalla apareció, primero un parpadeo, luego una silueta traslúcida en la esquina de la habitación, agachada, observándome. Era una niña, no tendría más de 7 u 8 años. La ropa antigua, desgastada, la piel pálida y los ojos vacíos, completamente negros. La cámara comenzó a emitir un pitido agudo. La figura giró la cabeza hacia mí, lentamente. Why? Fue en ese instante cuando la cama vibró. No un pequeño movimiento, no. Fue como si manos invisibles la sacudieran violentamente. Apenas podía mantenerme en pie. Mi equipo se cayó al suelo. Grabadoras, luces, todo. Y entonces una voz, infantil, suave, surgió de la nada. Apenas un susurro en mi oído. ¿Quieres jugar conmigo, David? Mi nombre. Sabía mi nombre. No podía más, corrí. Bajé las escaleras, pero los escalones parecían multiplicarse. Nunca llegaba al final. Era como si la casa estuviera expandiéndose, atrapándome. Cuando finalmente alcancé la puerta principal, la encontré abierta no por mí. Por algo afuera, el viento aullaba. Y en la nieve del jardín vi las huellas, pequeñas, infantiles, descalzas. Comenzaban en la casa, pero no había otras marcas de regreso. Era como si alguien hubiera salido esa misma noche, pero ¿cómo? No había nadie. No podía haber nadie. Cerré la puerta. Subí corriendo y esa noche dormí con las luces encendidas, cada músculo en tensión, esperando el siguiente movimiento de la casa Ann, porque lo entendí. No era una casa Ann. Era una trampa, y yo era su presa. Aquella madrugada, mientras el tenue resplandor de las lámparas apenas lograba abrirse paso en la penumbra de la habitación, comprendí algo aterrador. En la casa no solo me observaba, había comenzado a conocerme. Había empezado a jugar conmigo. Durante horas permanecí inmóvil, sentado en el borde de la cama, con la linterna temblando en mis manos, los ojos clavados en cada rincón, en cada sombra que se estiraba y retorcía contra las paredes desgastadas por el tiempo. Cada crujido del suelo, cada leve golpeteo en los cristales helados se clavaba en mis nervios como agujas. No podía dormir, ni siquiera parpadear, porque sabía, con una certeza casi instintiva, que si me relajaba, si bajaba la guardia por un solo segundo, algo me atraparía. Cuando amaneció,
si es que a aquella luz mortecina podía llamársele amanecer, bajé lentamente a la cocina, buscando un poco de café, cualquier cosa que pudiera sacudirme de aquel estado de vigilia constante. Pero entonces lo noté sobre la mesa, que la noche anterior había dejado completamente despejada. Descansaba un objeto que no reconocía. Era un pequeño osito de peluche, antiguo, sucio, con el pelaje desgastado y una oreja parcialmente arrancada. No pertenecía a la casa ni a los Lutz, ni a nadie que yo conociera. Y, sin embargo, allí estaba, como si alguien o algo lo hubiera dejado para que lo encontrara. Lo levanté con 2 dedos, casi con repulsión, y en ese momento un sonido resonó por toda la casa. Una risa infantil lejana, pero también demasiado cerca. Mi sangre se heló. Dejé caer el peluche y, sin pensarlo, tomé mi grabadora portátil y empecé a grabar, recorriendo la planta baja con pasos lentos, controlando mi respiración. Al llegar al salón, el aire era más frío. Una niebla densa, baja, cubría el suelo como si un vapor invisible escapara de las paredes mismas. en el centro. La mecedora, aquella maldita mecedora, se balanceaba muy despacio hacia adelante, chirriando con un ritmo hipnótico, como si fuera arrullada por manos invisibles. Apunté con la linterna y allí, sobre el asiento, el mismo osito de peluchán no podía ser. Lo había dejado en la cocina. Retrocedí, el corazón golpeando en mis costillas. Revisé las grabaciones de la noche anterior y lo que vi a las 4:12 de la mañana, mientras yo permanecía en el dormitorio sin atreverme a moverme. La cámara del pasillo captó claramente la figura de un niño pequeño, el mismo que había visto antes, pero esta vez no era solo una silueta. Podía ver su rostro, su expresión y lo peor, su sonrisa sonrisa ancha, antinatural, que parecía desgarrar su rostro. Caminaba arrastrando el peluche, arrastrándolo por el suelo, mientras sus pies descalzos dejaban pequeñas huellas húmedas en las viejas tablas. Se detuvo frente a la cámara y con movimientos lentos, deliberados, levantó el osito, mirándolo fijamente, antes de desaparecer como tragado por las sombras. No podía más. Estaba en el borde del colapso y, sin embargo, algo dentro de mí, algo enfermizamente obsesivo, me empujaba a continuar. Decidí montar nuevas cámaras, más potentes, más sensibles. Si iba a enfrentar aquello, necesitaba entenderlo. Esa tarde recorrí de nuevo la casa, cámara por cámara, colocando sensores de movimiento, micrófonos de alta frecuencia. Al llegar al ático, lo que encontré me dejó sin palabras. En la pared de fondo, escrita con carbón o algún otro material oscuro, una frase: no es el niño, él viene por ti. Cada letra estaba trazada con desesperación, con furia. No había rastros la noche anterior. Nadie había entrado en la casa. Revisé las cerraduras, las ventanas en todo intacto, y entonces supe: lo que acechaba aquí era mucho más antiguo, más inteligente, más hambriento de lo que había imaginado. Esa noche decidí quedarme despierto, no dormir, no permitirle la oportunidad. Pero a medida que avanzaban las horas, una fatiga pesada, anormal, comenzó a caer sobre mí. Era como si la propia casa drenara mi energía. A las 2:55 de la mañana, los sensores se activaron en la pantalla del monitor. Y como las cámaras empezaban a fallar una tras otra, como si algo las cegara. Y en el sistema de sonido, una voz una voz humana, algo gutural, rasposa, que repetía en un susurro interminable: David, como un canto fúnebre. No pude moverme. Sentí mis extremidades pesadas,
como si estuviera sumergido en un líquido espeso. La linterna parpadeó, y entonces lo vi frente a mí, en el umbral de la habitación, el niño más nítido que nunca, pero esta vez acompañado detrás de él, emergiendo de la oscuridad, una figura alta, esquelética, de proporciones imposibles, envuelta en un velo de sombras que parecían retorcerse a su alrededor. No tenía rostro, solo un vacío, un agujero negro que absorbía toda la luz. El niño giró la cabeza hacia la entidad y señaló hacia mí con un dedo largo, delgado, como un hueso expuesto. No recuerdo haber gritado. No recuerdo cómo llegué a la esquina de la habitación, encogido, temblando, con la cámara caída a mi lado. Solo sé que, cuando la primera luz del amanecer se filtró por las ventanas, ya no estaba. La figura había desaparecido, pero el aire seguía cargado de esa presencia. Guay en mi pecho. Una certeza me oprimía, ya no era libre. Algo me había marcado, algo me estaba siguiendo. Al día siguiente, abandoné la casa apenas salió el sol. No podía soportarlo más. Cada fibra de mi ser gritaba por escapar, aunque solo fuera por unas horas. Conduje sin rumbo, recorriendo kilómetros por las carreteras rurales de Nueva York, intentando aclarar mis pensamientos, organizar todo lo que había vivido en aquellos días, pero en el fondo sabía que no podía huir no de eso, no de lo que me había marcado, porque mientras conducía aún sentía su presencia, un peso invisible sobre mis hombros, una mirada que me atravesaba desde un rincón que no podía ver. Me detuve en un pequeño café al borde de la carretera, temblaba. Apenas podía sostener la taza de café caliente entre mis manos. Y fue allí donde mi teléfono vibró una notificación. La cámara de la casa, que había dejado conectada en remoto, había enviado un aviso de movimiento. Saqué el móvil, las manos sudorosas, y lo que vi en la pantalla me dejó sin aliento. La cámara de la planta baja, la única que seguía funcionando, mostraba la sala vacía, excepto por un detalle en la pared, justo frente a la lente. Habían aparecido nuevas palabras, escritas en la misma sustancia oscura: no puedes huir, ya estás con nosotros. Un escalofrío me recorrió la columna, miré a mi alrededor. El café estaba lleno de gente, y sin embargo, me sentía solo, aislado, como si existiera en un plano distinto al resto. Terminé el café de un trago, dejé un billete en la mesa y regresé al auto. Tenía que volver, no podía dejar aquello así. Necesitaba respuestas, aunque una parte de mí empezaba a entender que las respuestas que buscaba podrían ser peores que las preguntas. Cuando llegué a la casa, el ambiente había cambiado. El aire era más denso, más opresivo. El silencio absoluto. No había pájaros, no había viento, solo el latido de mi propio corazón resonando en mis oídos. Crucé la puerta, encendí la linterna y avancé lentamente por el pasillo. Las cámaras seguían fallando. Solo una, la del sótano, mostraba imagen. Una imagen distorsionada, pero suficiente para distinguir algo al fondo. Entre las paredes de piedra húmedas se veían símbolos, círculos, líneas, figuras humanas deformes, todas talladas en la roca. No había visto eso antes. Era como si la casa misma hubiera desvelado una parte de su interior que había estado oculta. Hasta Bayo al Satano. La linterna temblando en mi mano, y entonces lo sentí. Una oleada de frío me envolvió. El vaho escapaba de mis labios en nubes densas. Avancé, cámara en mano, grabando cada detalle a los símbolos. Parecían vibrar, como si emitieran una frecuencia baja, inaudible, pero perceptible, en los huesos y en el centro de la sala. Una figura, no era el niño, era un hombre, alto, delgado, vestido con ropas antiguas,
de otra época. El rostro, oculto bajo un sombrero de ala ancha. Estaba de espaldas, inmóvil. No debía estar ahí. A nadie debía estar ahí. Le hablé en la voz. Me salió ronca. ¿Quién es usted? La figura no se movió. Pero, en la grabadora, una voz se registró. Una voz profunda, hueca, que no provenía de ningún ser humano. Yo soy la raíz. ¿Y tú? La semilla. Retrocedí, tropezando con los escombros, al alzar la linterna de nuevo. La figura había desaparecido. Solo quedaban los símbolos, que ahora parecían más oscuros, como si algo los hubiera alimentado. Subí, Atoda, Prisa, cerrando la trampilla tras de mí. Quería Irman salir corriendo, pero en el recibidor me detuve en seco. En el espejo antiguo, cubierto de polvo, alguien o algo había trazado con un dedo en David. Es demasiado tarde. El teléfono vibró de nuevo. Una llamada a número oculto dudé, pero respondí al otro lado. Solo silencio. Luego, la risa. La misma risa infantil, seguida por un susurro en David. David, mira detrás de ti. Ay, el pánico me paralizó. Cae la cabeza. Muy lentamente. En el umbral. Estaba el neno, más pálido que nunca, los ojos vacíos. Sostenía en brazos el peluche, pero esta vez no estaba solo detrás de él. La figura del hombre avanzaba, lenta, inexorable, hacia mí. No recuerdo cómo, solo que cuando crucé la puerta, el aire me golpeó como una ola. Subí al auto, arranqué y no miré atrás. Pasaron horas hasta que me atreví a detenerme. Estaba a kilómetros de la casa. Creía haber escapado puro intensi. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez, un mensaje sin remitente, solo una imagen, una foto de mi dormitorio, de mi cama. Y en ella, el osito de peluche, cuidadosamente colocado sobre la almohada. No recuerdo haber llegado a casa. Conducía en automático, el cerebro embotado, la garganta seca, las manos aferradas al volante como garras. Y cuando crucé la puerta de mi apartamento en pleno Brooklyn, pensé, ingenuamente, que todo había terminado. Cerré cada cerradura, bajé todas las persianas, desenchufé las cámaras, me duché a larga, casi hirviente. Quería arrancarme de encima aquel sudor frío, aquella sensación viscosa que me cubría la piel. Pero ni el agua ni el jabón podían limpiar lo que llevaba dentro. Esa noche no encendí la televisión, no miré el teléfono. Me metí en la cama con la luz encendida, los ojos fijos en la puerta del dormitorio. El osito de peluche ya no estaba. Revisé cada rincón, nada en quizás había sido un truco, una imagen editada, un mensaje falso. Eso me repetía una y otra vez, intentando calmarme, aferrándome a la lógica y, aún así, el sueño no vino. Alrededor de las 3 de la madrugada, justo cuando el silencio parecía absoluto, el teléfono vibró. Esta vez no era un mensaje, era una llamada en número oculto. No debía responder, pero algo me obligó, pulsé el botón. Al otro lado, respiración, una respiración lenta, profunda, y después la voz de un niño David. ¿Por qué me dejaste solo? Un golpe seco en la puerta me hizo soltar el móvil. El corazón latía desbocado. Otro golpe. Mi arm devaló. Me acerqué en puntas de pie a nada en él. Pasillo estaba vacío, pero en el suelo frente a la puerta había una caja pequeña, de madera envejecida. La levanté temblando. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano en la tapa Andaviden. La llevé a la mesa del comedor, dudando si abrirla. Finalmente, deslicé la tapa. Dentro, un cassette de audio, antiguo, cubierto de polvo, y una nota en papel amarillento, reproduce y recuerda. No tenía un reproductor en casa.
Así que llevé el casete al estudio de un amigo, especializado en sonido. Le expliqué poco. Le dije que era para un proyecto personal, aun cuando lo reprodujo. La cinta emitió un sonido distorsionado, apenas audible. Ruidos de fondo, voces, lamían mi propia voz. De niño no podía ser una grabación de mi niñez, que yo no recordaba haber hecho jamás. Escuché atentamente en la cinta. Un niño, yo, decía, jugando en la casa de los Ward. El amigo nuevo me enseñó un juego, pero no quiere que lo cuente. Dice que me buscará si lo hago. Mi amigo me miraba desconcertado. No entendía nada en yo. Tampoco los Ward de esa casa. Un recuerdo lejano, difuso, surgió en mi mente. De niño había vivido en un barrio de las afueras, cerca de aquella casa. Mis padres me habían prohibido acercarme, pero como todo niño curioso, una vez me colé, a escondidas, y ahora parecía que aquello que había comenzado entonces no había terminado. Al volver a casa, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, la pantalla mostraba un video en vivo en la cámara de mi sala. Joe no la había encendido. La emigan. El osito de peluche a través Ali, sentado en el sofá, mirándome fijamente a través de la lente. A lo peor es que yo estaba solo. A nadie más tenía acceso. Me acerqué al sofá. El peluche estaba allí, frío, polvoriento y cosido en su pecho. Un nuevo mensaje, bordado en hilo rojo, recuerda, o muere en el miedo. Se convirtió en paranoia. Las noches siguientes fueron un infierno. Voces en el pasillo, risas en el baño, luces que parpadeaban sin razón. Y la certeza creciente de que no estaba solo, en que alguien, se había pegado a mí, que la maldición de la casa no había quedado en la casa. Y fue entonces cuando decidí buscar respuestas. Consulté archivos, viejas noticias, testimonios olvidados en foros oscuros, y descubrí que no era el único. Decenas de desapariciones, de muertes inexplicables, todas vinculadas, de un modo u otro, a esa casa maldita en Amityville, y un nombre que se repetía en el amigo invisible, una entidad, un parásito que se alimentaba de la mente de los niños, y que, una vez invocado, jamás se marchaba, siempre volvía. Aunque pasaran décadas y ahora me había encontrado de nuevo. Cada noche era peor en dormir. Se convirtió en un imposible. En la oscuridad, cada pequeño sonido me hacía saltar de la cama. La respiración en mi nuca, las sombras que se movían solas y la sensación constante de que algo me observaba. No importaba que estuviera en mi apartamento, rodeado de cámaras y cerraduras. No importaba que hubiese borrado todos los vídeos, formateado los discos duros, apagado el teléfono. El amigo invisible ya estaba en mi mente y sabía que no lo había soñado. La cinta de audio lo probaba. Aquel recuerdo olvidado, aquel juego que jamás debí aceptar. Día tras día me fui consumiendo. ¿Te pasa? Ojeras profundas. A mis amigos comenzaron a notarlo. Algunos intentaron ayudarme, pero ¿cómo explicarles que un espíritu del pasado me estaba cazando? Me recomendaron terapia. Lo intenté. La psicóloga escuchó con atención, sin juzgarme, pero en el fondo de sus ojos leía la misma conclusión. Estrés, paranoia, trauma infantil mal resuelto. David, me dijo, lo que viviste de niño se ha reactivado por las imágenes que viste en la casa. Tu cerebro está mezclando realidad con fantasía. Tienes que enfrentarlo. Tan fácil de decir, imposible de hacer, porque cada vez que intentaba recordar, algo me bloqueaba. Una especie de niebla mental me impedía llegar al núcleo del recuerdo, y mientras tanto, los fenómenos se intensificaban. Una mañana, encontré todas las paredes de mi salón llenas de dibujos hechos con carbón, manos pequeñas, caritas tristes, y en cada rincón un nombre escrito una y otra vez en amigo.
no había sido yo, no había nadie más en el apartamento. Y entonces me llegó otro paquete, esta vez un sobre grande, sin remitente, dentro una fotografía antigua, en blanco y negro, de la casa guarda en la fachada, reconocible aunque muy deteriorada. Y en el reverso, un mensaje a mano envuelve. Solo así terminará envuelve a la casa. Todo en mí gritaba que no debía hacerlo, que sería un suicidio, pero al mismo tiempo, una parte de mí entendía que no tenía opción. No podía seguir huyendo. Si ese ente había surgido allí, quizás solo enfrentándolo en su origen, lograría romper el ciclo. Preparé todo en cámara, grabadora, linterna potente, ropa negra, discreta, y una noche, sin avisar a nadie, conduje de vuelta a Amityville. La casa seguía en pie, más desvencijada que antes. Si cabe, el portón oxidado colgaba de un solo gozne, las ventanas rotas parecían ojos vacíos, el aire era denso, cargado de un olor rancio y metálico. Crucé el umbral, con el corazón en la garganta. La linterna barría el polvo, las telarañas, los muebles cubiertos por sábanas grises. Cada paso resonaba como un eco de ultratumba. Y entonces, una voz infantil, clara, me llamó David. No era una alucinación, no esta vez. La voz venía del piso superior. Subí las escaleras, crujientes, temblando. Al llegar al antiguo cuarto de juegos, la puerta se abrió sola. Dentro, un frío antinatural. Y en el centro de la sala, el osito en ese maldito osito, igual al de las fotos, sentado, inmóvil, pero a su lado, un niño, pálido, anojeroso, los mismos rasgos que había visto en el metraje maldito. Me miraba con ojos vacíos, pero en su expresión, tristeza ante estuve esperando. Murmurón, tragué saliva. Intenté hablar, pero la garganta no me respondía. El niño se levantó. Jugamos hace mucho, ¿recuerdas? Dijiste que seríamos amigos para siempre. De pronto, la memoria me golpeó como un relámpago. Aquel verano, mis padres trabajando, yo vagando solo. La casa de los Ward, un refugio prohibido. Y ese niño, sin nombre, siempre allí jugábamos. Hablábamos y un día me pidió un juramento, que nunca lo olvidaría, que siempre sería su amigo. Yo, inocente, acepté. Lo prometo, había dicho y con ese pacto lo había atado a mí. Y luego, lo olvidé, me mudaron de ciudad. La vida siguió, pero él se quedó solo. Abandonado, no cumpliste. Susurró. Me olvidaste, me dejaste en la oscuridad. Lágrimas corrían por sus mejillas pálidas. Y en ese momento comprendí. No era un espíritu maligno. No del todo. Era un eco, una amistad rota, un juramento traicionado y mi culpa. Lo había alimentado. ¿Qué quieres de mí?, logré preguntar. El niño extendió la mano. Que cumplas tu promesa. Y entonces toda la habitación tembló. Voces surgieron de las paredes. Decenas de voces infantiles llorando, gritando. No estaba solo. Otros niños, otros juramentos rotos. Aquella casa era un receptáculo de la culpa, de las promesas olvidadas. Y si no actuaba, me arrastraría para siempre. Cerré los ojos. Y con todo el peso de mi corazón dije: lo siento. No debí olvidarte. No debí prometer algo que no podía cumplir. Perdóname en silencio. Un segundo, dos. Y entonces, un suspiro colectivo. Las voces se fueron apagando. El frío se disipó. Y al abrir los ojos, el niño ya no estaba. Ni el osito, solo la habitación vacía. La linterna parpadeó. Mi cámara grababa en negro. Pero algo en el ambiente había cambiado. Ligereza en paz. No supe cómo, pero encontré fuerzas para salir, conducir de vuelta. Y esa noche, por primera vez en meses, dormí sin miedo.
El amigo invisible se había ido, o al menos eso creí. Pensé que todo había terminado, que había cerrado un capítulo oscuro de mi vida, pero la realidad me golpeó más duro que nunca. A la mañana siguiente, al despertar, la habitación estaba extrañamente fría. El aire tenía ese mismo aroma metálico y rancio de la casa Ward, como si algo invisible hubiera entrado conmigo en el sueño. Me levanté con la garganta seca y una extraña sensación de vacío, de ausencia. Fui a encender la luz y, en el interruptor, algo llamó mi atención en una pequeña mancha roja, como sangre fresca. Mi corazón se aceleró. Miré a mi alrededor, todo parecía normal, pero una sombra fugaz cruzó el pasillo. Salí corriendo, encendí todas las luces y revisé cada rincón, pero no había nadie, solo la mancha. Intenté borrarla, limpiarla, pero la tinta o sangre parecía estar impregnada en la pintura, imposible de quitar. Sentí que esa mancha era un mensaje, una señal, un recordatorio de que la promesa no estaba cumplida del todo. Y entonces el teléfono sonó. Un número desconocido. Contesté con cautela. Solo se escuchó una respiración, pesada, profunda, como si alguien estuviera observándome desde la oscuridad. Y luego, una voz que heló mi sangre en David. Prometiste. La conexión se cortó. Intenté devolver la llamada, pero era imposible. A partir de ese día, todo empezó a desmoronarse. Las luces parpadeaban sin razón. Mi reflejo en el espejo parecía tardar un instante en sincronizarse con mis movimientos, como si no fuera yo del todo. Recibí mensajes en redes sociales de perfiles inexistentes, con fotos antiguas de niños que no reconocía, pero cuyos ojos tenían la misma desesperación del niño que me había visitado. Me miraban, implorando. Mis sueños se volvieron pesadillas vivas. En la casa Ward en llamas, gritos infantiles que se fundían con mi propia voz, un ritual siniestro que no entendía pero que sabía que debía repetir. En una de esas pesadillas, el niño apareció otra vez y me dijo: debes traerlos de vuelta o ellos te traerán a ti. Desperté sudando frío, con la sensación de que la muerte acechaba en cada esquina. La frontera entre lo real y lo irreal comenzó a borrarse, y una noche, mientras estaba solo, escuché el crujido de la madera en la sala. Tomé la cámara, temblando, y grabé lo que parecía imposible, a una figura infantil, translúcida, que lentamente se materializaba, con ojos huecos pero llenos de tristeza. Y antes de desaparecer, susurró: no olvides a tus amigos. Esa misma noche, el osito apareció sobre mi cama, con la nota: la promesa nunca termina. Supe entonces que mi lucha apenas comenzaba, que aquel pacto no era un simple recuerdo, sino una cadena eterna que me unía a un mundo oscuro del que no podía escapar. A mi única esperanza era enfrentar a esos otros niños, esas almas atrapadas, y liberar sus promesas olvidadas. Pero sabía que hacerlo significaba adentrarme en un abismo sin retorno. El peso de la promesa me aplastaba, y el miedo se volvió mi única compañía constante. Sabía que debía regresar a la casa Ward, pero esta vez no solo para buscar respuestas, sino para enfrentar la oscuridad que se había anidado allí por décadas. Preparé todo con una precisión casi obsesiva en cámaras, grabadoras, amuletos, símbolos que había buscado en antiguos libros sobre espíritus y pactos. Esa noche conduje hacia Amityville con el corazón en un puño, mientras la niebla comenzaba a envolver el camino como una trampa. Al llegar, la casa parecía aún más siniestra que antes, como si respirara, como si esperara. Crucé la puerta, y el frío me atravesó como una daga helada. En el aire flotaban voces susurrantes, fragmentos de promesas olvidadas. Subí las escaleras lentamente, cada paso un desafío a la locura. En el cuarto de juegos, la luz de la linterna oscilaba, revelando sombras que danzaban en las paredes. Entonces sentí una presencia detrás de mí y me giré para ver a un grupo de niños espectrales, con ojos huecos y rostros marcados por la tristeza
y la desesperación. Uno a uno, comenzaron a contarme sus historias, juramentos rotos, amistades traicionadas, promesas que los ataban a ese lugar. Sus palabras me taladraban el alma, y entendí que no eran monstruos, sino almas en pena buscando redención. Me arrodillé y les hablé con el corazón abierto, pidiendo perdón en nombre de todos los que los habían olvidado. Poco a poco, las figuras comenzaron a desvanecerse, liberadas por la verdad y el arrepentimiento, pero justo cuando pensé que todo había terminado, sentí un frío más intenso, una presencia aún más oscura y poderosa que emergía desde el sótano. Era la fuente de toda esa oscuridad, el guardián del pacto, una sombra gigantesca que absorbía la luz, una entidad que se alimentaba del miedo y la culpa. Su voz retumbó en las paredes. Ningún juramento se rompe sin precio. Sabía que el verdadero enfrentamiento comenzaba ahora, que para liberarme debía desafiarlo, arriesgarlo todo. Cerré los ojos, respiré hondo y me lancé hacia lo desconocido, hacia un abismo donde la línea entre la vida y la muerte se difuminaba, y solo la fuerza de mi voluntad podía salvarme. El sótano se abría ante mí como la boca de un monstruo hambriento, y una oscuridad tan densa que parecía devorar toda la luz que intentaba llevar conmigo. Cada paso que daba hacia abajo resonaba en mis oídos como un latido acelerado, un recordatorio de que estaba a punto de enfrentar algo que desafiaba toda lógica, toda razón. La temperatura cayó de golpe. Un frío que calaba hasta los huesos el alma. Sentí que el aire se volvía espeso, casi sólido, y con cada respiración el sabor a hierro y podredumbre se intensificaba. No había solo sombra, había presencia, una fuerza antigua, malevolente, que parecía susurrar secretos prohibidos en un idioma que me helaba el corazón. Avancé lentamente. El suelo de madera crujía bajo mis pies como si estuviera vivo, protestando mi osadía. De repente, la linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad me envolvió, y por un instante pensé que había sido absorbido, tragado por la nada. Pero en esa negrura, una luz roja empezó a brillar, tenue pero insistente. Era como si mis peores pesadillas se hubieran materializado en ese punto exacto. Un ritual macabro que se repetía desde hacía décadas. Frente a mí apareció una figura alta, encapuchada, con manos largas y huesudas, que sostenían un libro antiguo, cubierto de símbolos indescifrables. Su voz era un eco cavernoso que hacía vibrar las paredes. David, no entiendes el precio de tus promesas. Trug saliva, tratando de mantener la calma, pero el terror me atenazaba. ¿Qué quieres de mí? Loga susurró, con la voz quebrada. La figura abrió el libro, y palabras comenzaron a salir en un murmullo. Invocaciones que erizaban la piel, que despertaban recuerdos enterrados y horrores inimaginables. Sentí que algo me invadía, una presencia oscura que quería apoderarse de mi mente, corromper mi alma. Pero entonces recordé a los niños, sus rostros, sus ojos llenos de súplica. Me aferré a ese recuerdo como a un salvavidas, un faro en la tormenta. Reuní todas mis fuerzas, grité con todo el miedo y la rabia que tenía, y con un gesto desesperado cerré el libro, rompiendo el silencio con un estruendo que sacudió la casa entera. La sombra se retorció, gritando con un sonido que parecía provenir del mismísimo infierno. Las paredes temblaron, y por un instante la realidad pareció romperse en 1000 pedazos. Pero mi determinación no flaqueó. Con cada segundo que pasaba, sentía que me alejaba del abismo, que la luz empezaba a filtrarse entre la oscuridad. Los niños aparecieron de nuevo, esta vez no como espectros, sino como presencias cálidas, que me envolvieron en un abrazo protector. Sus ojos brillaban con gratitud y esperanza. La entidad maligna comenzó a desvanecerse, atrapada en un torbellino de luz que surgía de mi interior, alimentado por la fuerza de la verdad, la redención y la promesa cumplida.
Salí del sótano con el cuerpo temblando, la mente al borde del colapso, pero con la certeza de que, aunque el pacto había sido un peso terrible, había logrado liberarlos a todos. La casa Ward dejó de respirar oscuridad esa noche. Sin embargo, mientras me alejaba, juré nunca olvidar el precio que pagué ni las voces que me acompañarán para siempre. Susurrándome en la penumbra, las promesas hechas en la oscuridad no mueren, solo cambian de dueño. Pensé que todo había quedado atrás, que la oscuridad se había dispersado con mi última batalla, pero la realidad fue un golpe brutal. Dyer's Disputes. En mi propia casa comencé a notar detalles que escapaban a la lógica, objetos que cambiaban de lugar, susurros apenas audibles en las noches, la sensación constante de ser observado. Mi mente trataba de justificarlos, pero el miedo se instalaba en cada rincón. Una noche, mientras trataba de dormir, el teléfono volvió a sonar. Era ese mismo número desconocido. Contesté con el corazón en la garganta, y la voz, tenue pero firme, me dijo: «Han, la promesa nunca termina, David. La oscuridad busca un nuevo dueño». Colgué temblando, consciente de que la lucha que creía haber ganado era solo el comienzo. Empecé a investigar antiguos relatos, buscando pistas en diarios, archivos, incluso en leyendas urbanas. Descubrí que la casa Ward no era el único lugar marcado por ese pacto oscuro. Otras familias, otros niños, otras promesas rotas, todas conectadas por un hilo invisible que tejía el terror a lo largo del tiempo. Supe entonces que mi historia, la historia de esos niños, era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande y aterrador. Sentí que la sombra que creía haber derrotado ahora era un gigante dormido, despertando lentamente, buscando extender su dominio. Mi vida se convirtió en un juego de sombras y susurros, en una carrera contra un enemigo que parecía anticipar cada movimiento. Pero una cosa estaba clara: no podía yo. La única opción era enfrentar la oscuridad no solo por Emmy, sino por todos los que alguna vez fueron atrapados en esa red de promesas olvidada. Y mientras escribo estas palabras, sé que quizá alguien en algún lugar escuche esta historia y entienda la advertencia. Hay pactos que nunca deben hacerse, y cuando se rompen, el precio no es solo tu alma, es la eternidad. Pasaron semanas desde aquella llamada, pero el terror que había intentado dejar atrás se infiltraba en cada momento de mi vida, como un veneno silencioso. Sentía que la sombra no era solo un recuerdo ni un eco lejano, sino una presencia tangible que me acechaba en cada esquina, en cada suspiro de la noche. Las paredes de mi casa parecían estrecharse, y el aire se volvía denso, pesado, cargado con un aliento helado que me rozaba la nuca. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esos niños, no con sus ojos huecos y perdidos, sino con una expresión diferente, una mezcla de advertencia y tristeza infinita. Sabía que no podían protegerme más, que el verdadero peso de ese pacto se cernía ahora sobre mí, y que la entidad oscura, ese guardián sin nombre, comenzaba a recuperar fuerzas con cada miedo que alimentaba. Una noche, incapaz de soportar la ansiedad, salí a caminar por las calles desiertas de mi barrio, buscando algún indicio, algún sentido a lo que me ocurría. La neblina caía como una cortina, y la luna llena apenas lograba penetrar aquella tela grisácea. Mientras caminaba, sentí un frío insoportable, y en medio de la niebla apareció un hombre. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, pero su voz fue clara, como un eco cavernoso que resonaba dentro de mi cabeza. David, has sido marcado, y ahora formas parte de algo más grande, un ciclo que nunca termina. Quise retroceder, huir, pero mis pies se negaron a obedecer. Entonces, con una mano huesuda, me entregó un objeto ancón relicario antiguo, frío al tacto y grabado con símbolos que reconocí de inmediato, idénticos a los que había visto en el libro del sótano. Esto es la llave, dijo,
La única forma de romper el ciclo es enfrentarte a la raíz de la oscuridad, al origen del pacto. Pero cuidado, porque lo que encontrarás allí cambiará para siempre la forma en que ves el mundo y quizá no regreses siendo el mismo. La voz se desvaneció en la niebla y el hombre también. Quedé solo, con el relicario en la mano y una mezcla de terror y determinación ardiendo en mi pecho. Sabía que debía regresar a Amityville, a la Casa Ward, pero esta vez no solo para buscar respuestas, sino para desenterrar un secreto que la historia había intentado sepultar para siempre. Preparé todo para ese último viaje, consciente de que podría ser la última vez que viera la luz del sol. La noche de mi partida, mientras empaquetaba mis cosas, sentí un susurro en la habitación, una voz que apenas era un murmullo, pero que me heló la sangre. No huyas, David. Estamos contigo hasta el final. No sabía si era la maldición o la redención, pero supe que no estaba solo. Cuando crucé el umbral de la casa Ward, un silencio sepulcral me envolvió, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar lo que estaba a punto de ocurrir. La casa parecía un monstruo dormido, esperando despertar y reclamar su presa. El relicario en mi mano vibraba, emanando una energía extraña, una mezcla de luz y oscuridad que pulsaba al ritmo de mi corazón. Vayo al sótano, esta vez sin linterna, confiando en una fuerza que no entendía del todo, pero que me guiaba. En el rincón más oscuro encontré una trampilla oculta que nunca antes había visto, cubierta de polvo y telarañas, como un secreto enterrado bajo siglos de miedo y silencio. Abrí la trampilla y descendí a un túnel estrecho, donde la luz no existía y el aire estaba saturado de un olor a humedad y muerte. Avancé con pasos firmes, cada vez más profundo, sintiendo que el tiempo y el espacio se deformaban a mi alrededor. Entonces, escuché un latido, un pulso que parecía ser el corazón mismo de la oscuridad, una fuente que alimentaba el ciclo infernal. Frente a mí, una cámara secreta se abrió, iluminada por una luz tenue y pulsante. En el centro, un altar antiguo sostenía un libro abierto, mucho más antiguo y poderoso que el que había encontrado antes. El relicario comenzó a brillar intensamente, y comprendí que debía colocar allí el amuleto para sellar el pacto definitivamente. Pero cuando me acerqué, la entidad apareció frente a mí, una sombra colosal, llena de ojos que brillaban con un fuego maligno, y voces que susurraban promesas de poder a cambio de mi alma. Me tendió una mano, tentándome con la libertad a cambio de un último sacrificio. Cerré los ojos, recordé las caras de los niños, susurré una oración que había aprendido en la infancia, y con un grito desgarrador, arrojé el relicario sobre el altar. Una explosión de luz y oscuridad llenó la cámara, y sentí como si cada fibra de mi ser estuviera siendo purgada, liberada y transformada. Cuando abrí los ojos, la entidad había desaparecido, y el silencio era absoluto, pero mi cuerpo estaba agotado, marcado para siempre. Salí del túnel, y al salir de la casa, el primer rayo de sol tocó mi rostro. Sabía que había ganado, pero a un precio que jamás podría olvidar. La oscuridad seguía ahí, en algún lugar, esperando, pero yo había cambiado. Y en esa batalla por el alma de la casa Ward, entendí que la luz más brillante siempre nace de la sombra más profunda. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse cuando salí de la casa Ward, y aunque sentí el alivio de dejar atrás ese lugar maldito, una parte de mí sabía que nada sería igual. No era solo el miedo o la sombra que había enfrentado, sino una transformación interior. Un cambio profundo que me hizo comprender que el verdadero horror no residía en la casa ni en la entidad, sino en el pacto que cada uno hace con sus propios miedos y secretos. Caminé sin rumbo fijo, como un hombre que ha visto el abismo y ha regresado marcado, pero consciente de que esa marca era ahora su fuerza. Las calles parecían diferentes,
menos seguras, como si la oscuridad que había sellado se hubiera dispersado en el aire, susurrando a otros, buscando nuevas presas, nuevos corazones para anidar durante días. La gente me preguntó qué había pasado, cómo había logrado vencer aquello, pero las palabras se me atoraban en la garganta, porque la verdad era más compleja y aterradora de lo que podría explicar. El miedo no desaparece, solo cambia de forma. El pacto sigue ahí, invisible, en cada sombra, en cada susurro. Empecé a escribir todo lo que había vivido, no solo como un relato, sino como una advertencia para quienes, como yo, se encuentren en el borde de un abismo oscuro y profundo. En esas páginas vertí el dolor, la desesperación, pero también la esperanza, porque entendí que cada batalla contra la oscuridad es una oportunidad para encontrar la luz. Sin embargo, no todo estaba acabado. Una noche, mientras revisaba mis notas, escuché de nuevo ese susurro, la casa, sino dentro de mí, un eco que me recordaba que la oscuridad no se rinde, que siempre encuentra un resquicio para entrar, para crecer. Fue entonces cuando comprendí que el pacto no era solo una historia antigua ni una leyenda macabra, sino una realidad que se perpetúa en cada miedo que dejamos crecer, en cada secreto que enterramos sin enfrentar. El terror verdadero no está en lo que vemos, sino en lo que no queremos enfrentar. Cerré el libro con las manos temblorosas y miré la ventana. La noche había caído de nuevo, y aunque la oscuridad parecía abrazar todo, yo estaba listo, porque ahora sabía que el verdadero poder no está en evitar el miedo, sino en enfrentarlo, en aceptarlo y seguir adelante, aunque la sombra me persiga toda la vida. Y así, con el corazón latiendo fuerte y la mente despierta, me preparé para enfrentar lo que viniera, sabiendo que la historia que conté no era solo mía, sino de todos aquellos que luchan contra sus demonios visibles o invisibles. El pacto continúa así, pero también la resistencia. Y mientras alguien, en algún lugar, escuche esta historia, habrá una luz que se encienda en medio de la oscuridad, una llama que ni el terror más profundo podrá apagar. Así termina mi relato, pero quizás solo es el comienzo, porque en la oscuridad siempre hay más sombras, y en la luz, infinitas posibilidades.